Muy bien. Todas bienvenidas. Esta semana se va a leer la Parashat, Aharei Mot y Kedoshim. Y pues cuando mencionamos la clase pasada que cuando se leen dos parshiot juntas es porque el año es un año que no es bisiesto y al no ser bisiesto tenemos que hacer que todas las parshiot quepan para que cada año en principio de Simchat Torah se comience un ciclo nuevo de lectura. Y la pregunta es, ¿por qué se juntan estas parshiot y no otras? Como que ya lo damos por hecho, que es Tatria Metzorah, Aharei Mot Kedoshim. Pero ¿por qué no es Kedoshim Emor? ¿Por qué no hay otra forma de unirlas? Y precisamente esta clase va a tener esta intención por parte mía de ver que los Jajamim entendieron que las parshiot que están unidas tienen un mensaje quizás más poderoso, unidas y yuxtapuestas, que el mensaje individual. Quiere decir, cada una de las parshiot es genial y cada palabra de la Torah es grandiosa, pero la verdad es que el que vengan juntas nos hace crear quizás una tercera opción de análisis que sea aún más grande que las dos anteriores. Por lo tanto, pues esta clase, que es bastante original, va a tratar de encontrar lo que yo llamo un hilo conductor entre ambas parshiot. Ok, así que estamos en la parashá Harei Mot y Kedoshim, y tiene un nombre interesante, yo le llamé la intimidad de la pareja. Entonces la gente va a decir, qué raro nombre, porque cuando ahorita platique de qué se trata las parshiot, pues no tiene nada que ver con la pareja. Entonces tenemos que de verdad poner mucha atención y ver qué tan creativa es la Torah. Cuando encontramos yuxtapuestas quiere decir una tras otra, simultáneas, las parshiot, como es el caso de Aharei Mot y Kedoshim, tenemos que pensar que hay un nexo entre ellas, más allá que nada más vamos a ponerlas juntas para que den las parshiot exactas. Y en este caso es muy interesante porque cuando vamos al shul, se lee un poquito de una, se lee un poquito de otra, y cuando se trata de leer la Haftarah, siempre digo Haftarah es como after Torah, es una palabra hebrea, pero es una palabra que se presta para entenderlo así. La Haftarah es ese pedacito del Tanaj que se lee simultáneamente con la Parashá cada Shabbat. Y curiosamente, la Haftarah se lee siempre de la segunda, no de la primera. Entonces, en este caso, se lee la Haftarah de Kedoshim y no de Hareimot. Y esto es un tema interesante porque quiere decir que entonces le damos más fuerza y hincapié a la segunda parasha. A priori, cuando vemos estas dos parshiot, se ven que no tienen nada que ver una con la otra. Quiere decir, el tema principal de Hareimot es, es entender qué hacía el Kohen Gadol en Yom Kippur. Y por otro lado, la Parashá Kedoshim es una de las parshiot que tienen más mitzvot en la Torah y tienen mitzvot muy variadas. De tal manera que la realidad es que si lo leemos en manera frívola y superficial, pues simplemente es una parashá que habla de una cosa, una parashá habla de otra cosa, y hay escasas cosas que tienen en común y no encontramos en qué y por qué se yuxtaponen. Y precisamente esta clase va a estar encaminada a entenderlo. Y también si lo entendemos, vamos a entender futuras conexiones que hay entre ciertas parashot de la Torah. Esta es como una radiografía de toda la parashá Hareimot. La voy a narrar. La palabra Hareimot significa después de la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, Dios habló con Moshe y le dijo, deberás de decirle a tu hermano Aarón y de Aarón a sus descendientes que cuando quieran entrar al Kodesh HaKodashim, tienen que hacerlo de una manera muy precisa, con requisitos muy exactos, porque de no ser así van a morir. Entonces, esto es de entrada, cuesta mucho trabajo entender porque parece como este dicho en español que dicen, una vez que el
muertito se ahogó, vienen y le dicen, ay, tenías que haber hecho esto. Está raro, ¿por qué? ¿Por qué vienen a darnos las indicaciones ya que pasó esta gran tragedia? Quiere decir, todo el concepto de Aharei Mot es que Dios va a instruir a Aarón y a sus descendientes de qué no hacer y qué sí hacer cuando se acerquen al Kodesh HaKodashim. Entonces, la verdad es que ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo dijo antes para que no pasara esta tragedia de los hijos de Aarón? Esta es una buena pregunta. Y por otro lado, pues es muy raro porque los requisitos para ese día, quiere decir, el punto es que Dios le dice a Moshe, dile a Aarón que este lugar, llamado el Kodesh HaKodashim, no es un lugar que puedas acercarte cuando se te hinche la gana. El acercamiento al Kodesh HaKodashim tiene todo un protocolo. No es un lugar para espontaneidad, no es un lugar para que de repente llegue la persona y diga, ay, quiero entrar. No tiene nada de informal, es un lugar que, por un lado, la gente no debe de entrar y una persona normal nunca va a entrar. El único permitido entrar es Aarón y Aarón nada más puede entrar y sus descendientes, que son los Kohanim, únicamente va a poder entrar bajo un protocolo exacto y preciso. Y de no cumplirse esto, van a quedar fulminados como sucedió con Nadav y Abiú. Entonces se ve como un tema muy delicado. Entonces es impresionante porque dice, entonces cuando sea ese día que vas a entrar, lo que vas a tener que hacer ese día va a ser prepararte mentalmente, haberte separado de tu mujer mucho tiempo antes, vas a tener que entrar a la mikve, vas a tener que estar vestido de una manera particular. Para entrar a este lugar tienes que haber previamente sacrificado, llevar un animal como una capará por ti y vas a hacer un sacrificio particular entre las dos cabras, la de esta y la otra, y le dan miles de requisitos, tantos requisitos que la verdad se ve como imposible, ¿no? Se tienen que meter a la mikve, se tienen que santificar los pies, se tienen que quitar las ropas ordinarias y tienen que usar unas ropas únicas que se usan este día, que son unas ropas de lino muy particular. Y bueno, todo un tema de cómo la persona debe de entrar, cómo Aarón debe de entrar al Kodesh HaKodashim. Y de repente, de una manera muy... Y no te dicen cuándo. Quiere decir, cuando el Cohen quiere entrar al Kodesh HaKodashim, lo tiene que hacer con estas leyes exactas. No puede variar nada. No hay lugar para que la persona diga, ay, se me ocurrió traer esta ofrenda, nada. Es completamente programado, completamente estructurado y exacto y preciso. Completamente. Entonces, no hay lugar para ser espontáneo, no hay lugar para traer algo de una ofrenda de tu corazón, no hay lugar para ningún cambio, pero no te dice cuándo debe de entrar. Y es muy raro porque, pues, simplemente lo dejan como una opción de cuando el Cohen desee entrar, tiene que hacerlo de esta manera. Y después de mucho tiempo en la Torá, que te describe cómo debe de ser y cómo debe de vestirse y qué debe de llevar y cómo debe de hacer una nube de incienso y cómo debe de hacer cada cosa, de repente empiezan a hablar de las leyes de un día llamado Yom Kippur. Y entonces nos damos cuenta que el día para entrar es Yom Kippur. Pero no es evidente. Quiere decir, no dice, vas a entrar este día al Kodesh HaKodashim, sino te dice, para entrar al Kodesh HaKodashim es toda esta estructura. Después entra un capítulo aparte que dice, el día 10 del mes de Tishrei, el pueblo de Israel afligirá su cuerpo al no comer, al no beber, al no tener relaciones, etcétera, etcétera. Ese día de Yom Kippur. Entonces los Jajamim dijeron, entonces estas indicaciones son y se refieren a Yom Kippur.
Ese es nuestro entendimiento que es Yom Kippur. Y el hecho es que cuando es Yom Kippur, lo que se lee en la Bodat, en todo lo que hacía el Cohen, pues se lee a Jareimot. Entonces ya ahí hay una conexión muy interesante. Acá lo extraño es que aparece esto, después la parashá dice, y esto es exacto porque si no haces esto, la persona que se atreve a entrar al Kodesh HaKodashim y que no llevó este protocolo y que no hizo todo perfecto, va a morir. Se ve como, wow, palabras mayores. Y el hecho es que Yom Kippur en el Talmud es llamado Yomá. La palabra Yomá es el nombre de la Masejet que habla de Yom Kippur y Yomá significa el día. Entonces, cuando en la Torah te dicen el día, tú dices, ¿qué día? No, el día siempre es Yom Kippur. El día. Después de esto, la parashá dice la prohibición de hacer sacrificios afuera del Bet HaMikdash. Está prohibido que una persona haga cualquier sacrificio y queme el animal y que haga un altar fuera del Bet HaMikdash. La única excepción, es increíble, pero la única excepción es en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol hacía un Korban Hashem dentro del templo y un Korban Azazel que lo mandaba a una cabrita a morir en el desierto, en un risco gigante que se llamaba la montaña de Azazel, tierra de nadie. Después viene, la parashá nos habla de la prohibición de comer sangre, la prohibición de derramar sangre, no nada más humana. Está prohibido derramar sangre por derramarla. Por ejemplo, está prohibida la caza. No está prohibido hacer shejitá, pero igual la shejitá es una manera compasiva supuestamente de matar al animal y es una manera en que el animal se desangra y la sangre no se tira. La sangre se tiene que cubrir con tierra y dice la Torá que la prohibición de derramar sangre es porque la sangre lleva la fuerza de la vida y por lo tanto tiene un elemento de Kedusha. Y finalmente, esta parashá tan exaltada de Yom Kippur, lo delicado de entrar al Kodesh HaKodashim, la palabra Kodesh HaKodashim en español se llama el Sanctum Sanctorum, que es así como el lugar más delicado y el lugar más santo y el lugar más santificado de todo el Mishkan y del Beit HaMikdash. Y de repente, todo este ambiente de el templo y el Kohen Gadol y Yom Kippur, que es así como lo más solemne que podremos imaginar en nuestras vidas, de repente, por algún motivo, nos ponen a hablar de las arayot. ¿Qué son arayot? Arayot son las relaciones sexuales prohibidas en el judaísmo. Entonces, de por sí ya la parashá está pesada y de repente el elemento de las arayot, dices, ¿por qué viene acá esto? ¿Por qué en Mitten Yom Kippur nos hablan de las relaciones que se consideran incestuosas o prohibidas sexualmente? Entonces quiero hacerles un listado de cómo aparecen los arayot en Ahareimot. Es muy interesante porque las arayot en Ahareimot aparecen de esta manera. Traté de hacerlo muy emblemático, de grande a chico. En primer lugar, aparecen las arayot o relaciones prohibidas o incestuosas que son muy cercanas a la persona, lo que se llama consanguinidad. Y obviamente la primera de todas es no descubrirás la desnudez de tu madre o de tu padre. Quiere decir, la prohibición más álgida y más grande es obviamente el incesto de tener relaciones con tus padres, con tus procreadores. Que obviamente nuestra sensibilidad es claro, pero créanme que históricamente el ser humano no lo vio tan pashut. Esto es algo que costó mucho trabajo para la humanidad, poner estos límites. Por lo tanto, en primer lugar, incesto, padre-madre, madrastra. Luego vienen hermanos, relaciones sexuales entre hermanos, relaciones sexuales con nietos, con abuelos,
relaciones sexuales con una media hermana, se considera como si fuera hermana. Después viene tía paterna, después viene tía materna, después viene la cuñada, la nuera. Está prohibido casarse con una mujer y con su hija simultáneamente. La Torá prohíbe casarse con dos hermanas que están vivas simultáneamente. Después, como un poco más lejano, está la mujer nidá, la mujer menstruante. Luego viene adulterio, una mujer casada. Después, raramente, viene una idolatría que se llamaba el molej, que era uno ofrendar a tus hijos al molej, que era una idolatría asquerosa. Después viene la homosexualidad masculina, no femenina. Y después viene el bestialismo, prohibido tener relaciones con animales. Entonces, la pregunta, la verdad es que es muy raro, porque si vemos el flujo de esta parashá, pues definitivamente no encontramos qué tiene que ver Yom Kippur, el Cohen, el Kodesh HaKodashim, lo delicado que es entrar a este lugar de santidad, y de repente se nos lanzan con una sarta de leyes relacionadas a la conducta sexual del pueblo de Israel. Esto es Ahareimot en general. Y ahora viene la parasha Kedoshim, que es la parasha que se yuxtapone con la parasha Ahareimot, se leen este año en simultaneidad. Y en Kedoshim aparecen leyes de lo más variadas que se puedan imaginar. La palabra Kedoshim se llama, siempre las parshiot se llaman con la palabra principal que va a permear la parasha. En este caso, Hashem empieza la parasha diciéndole a Moshe, junta a todo el pueblo de Israel, habla al pueblo de Israel y diles, Kedoshim tiyu ki ani kadosh, ki kadosh ani. Significa, sean sagrados, porque yo, Dios, Yud-Kei Vav-Kei, soy sagrado. Entonces, la verdad es que, ¿cómo te vuelves sagrado? ¿Qué significa ser sagrado? Nadie en su sano juicio podría decir, ay, yo tengo la fórmula para ser sagrado. ¿Qué es ser sagrado? Además, no se lo está diciendo a Aarón, no se lo está diciendo a los levitas, no se lo está diciendo a los del Sanedrín, se los está diciendo a todo el pueblo de Israel. Júntame a todo el pueblo de Israel, niños, niñas, señoras, señores, viejitos, todos. Y para todos es esta ordenanza, sean sagrados. Y la realidad es que si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo hago para ser sagrada? No creo que nadie se atreva a contestar, hace esto para ser sagrado. Entonces, de repente, la parashá nos abre como un abanico de mitzvot y muy distintas y muy diferentes entre sí, lo cual nos puede desquiciar, porque entonces, ok, sí quiero ser Kadosh, Dios me pidió que sea Kadosh, ¿por qué Él es Kadosh? Entonces yo quiero ser Kadosh porque Él es Kadosh, quiere decir, quiero ser compatible a Dios, es la forma de acercarme a Dios, evidentemente. ¿Cómo le hago? Entonces aquí entra un tema muy delicado y muy importante que seguro que a todos les interesa. Y el tema es que no hay una fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona desde el punto de vista alágicamente impecable. Quiere decir, tú puedes ser una persona alágica y puedes ser una persona que cuida los detalles minuciosos del alajá y puede ser una persona despreciable. Ese es una realidad. Quiere decir, este es un término que usa el Talmud. Puedes ser una persona kasher y comer kasher y hacer todo perfectamente kasher, pero puede ser asquerosa tu forma de comer. Y puede ser una persona que maneja perfecto el tema del macer y ayuda a esto y al otro, y puede ser una persona que en otras áreas sea horrible. Quiere decir, la Torá no garantiza el cuidado de las alajot que tú seas una persona
de categoría y kadosh. No, porque la Torah no es una sarta de leyes que están diseñadas para volverte perfecto. Y esto es un tema importante porque de repente la persona puede conocer una persona muy religiosa que sea divina y puede conocer una persona muy religiosa que sea despreciable. Y por otro lado, puedes conocer a gente que no es nada religiosa y que no es nada lágica, que es divina, y puedes conocer a gente que no es nada lágica, que es despreciable. Entonces, sí, de por sí no hay garantía. Entonces, como que de repente decimos, si no hay garantía, entonces ¿para qué cuidas? No es una fórmula perfecta. Y esto es muy importante que lo entendamos porque la Torah no es nada más, como dicen los positivistas o los reduccionistas, una sarta de leyes que uno cumple y punto. Y mucho de lo que vamos a entender en esta clase es que el cuidado del alajá per se no tiene la capacidad de transformarte 100%. Lo que puede hacer la alajá es darte un ground, un lugar para que tú desarrolles tu Menschlichkeit. En Yiddish, Menschlichkeit significa tu sensibilidad humana. Pero no necesariamente por cuidar esto la vas a desarrollar. Por lo tanto, empieza la Torah, hablando en Kedoshim, dándonos un lineamiento de ciertas alajot, que evidentemente nosotros, por estar contenidas en esta parashá, pensamos que tienen un peso fuerte para lograr transformarte en un ser más sensible, en un ser más sagrado y en un ser mejor. Entonces, ahorita les voy a empezar a leer las alajot y la pregunta va a ser, ¿por qué escogieron estas y no escogieron otras? ¿Por qué no escogieron todas? Pues si todas están encaminadas a esto, ¿por qué presentan en Kedoshim estas alajot particularmente? Entonces, vean qué interesante. La primera cosa dice, Cabe de Tabija Betimeja. Esa es la primera de las alajot que dice Kedoshim. Respetarás a tu padre y a tu madre. Y me parece que dice primero madre y luego padre en esta versión. Después dice, cuiden mi Shabbatot. No dice mi Shabbat, dice mi Shabbatot en plural. Quiere decir, este concepto de cuidar los Shabbats viene de acá. Luego dice, no hagan abodazara, no hagan idolatría. Y la realidad es que estas tres están contenidas en los Aseret Adibrot, en los 10 mandamientos, al principio. Después empiezan a hablar de mitzvot que ni siquiera conocemos o que a lo mejor las hemos oído, pero que no sabíamos que son tan importantes. Y dice, si vas a ofrendar un korban shlamim, que es un tipo de korban, lo tendrás que hacer voluntariamente, nadie te lo puede imponer. Y cuando hayas hecho esto, deberás de comer del korban durante ese día y todo lo que haya sobrado ese día se tiene que quemar y nunca más podrás comer de eso al otro día o al tercer día. Es una abominación. Está raro. Después viene más raro. Después viene las leyes que tienen que ver con dejar en un campo ciertas zonas sin cosechar para que el pobre y el indigente se puedan beneficiar de esas partes. Y es lo que se llama las leyes de PA, que se dejaban las esquinas para que los pobres pudieran recolectar ahí grano. La mitzvah de Shejijá, que si se te olvidaba un pedacito de cosechar, que la dejes para los pobres. Y lo que se llamaba leket, que si se caía un poquito de granos, dejaras sin recoger todo para que el pobre pasara y de una manera digna no se muriera de hambre. Que suena hermoso, pero dices, ¿qué tiene que ver esto? Y luego viene una mitzvah que se llama Olelet. Olelet es una mitzvah que dice, una persona que tiene un viñedo, recoge las uvas y las lleva para hacer vino o jugo, lo que sea, y todas las uvas que se caen, que no están pegadas al racimo, las debes de dejar para los pobres. Ok.
Pero entonces, ¿por dónde va la halajá? Y luego dice, no robes, no mientas, no seas falso. Cuando tengas que pagar un sueldo a tu trabajador, no lo retengas. No maldigas al sordo. No pongas obstáculo sobre el ciego. Respeta la justicia. No seas chismoso. No seas vengativo. Y viene la máxima de la Torah llamada Beafta le reajá kamoja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Todo suena muy bien, pero la realidad es que hay una mezcla muy rara. Por un lado, respeta a tu papá y respeta a Shabbat. Por otro lado, ten sensibilidad del pobre. Paga a tiempo. No seas chismoso. No recojas las uvas que se te cayeron, déjaselas al pobre. No seas vengativo. Es difícil ver esto en el contexto de decir, Dios se refiere a esto. Entonces, básicamente, en esta primera parte de la Parashá Kedoshim, estamos empezando a ver que Dios quiere generar en la persona más que la obediencia, porque Dios no quiere nuestra obediencia para que seamos robots, sino más bien Él desea que a través de ciertas acciones, no nada más hagas las acciones en manera automática o en manera robótica, sino hagas las acciones y esas acciones comiencen a afectar tu sensibilidad. Obviamente, por ejemplo, en el caso de no retener el sueldo de tu trabajador, no nada más dice que no le pagues. Quiere decir, retener quiere decir que tú ya tienes el dinero y le dices, te pago luego. Dice la Torah, no puedes hacerle eso, porque esa persona a lo mejor no tiene manera de comer si no le pagas eso. Y por lo tanto, vemos que muchas de estas mitzvot van más allá que un capricho, sino más bien van allá de tener sensibilidad sobre y empatía sobre los demás. Este tema de dejar pedacitos de tu tierra sin cosechar y de dejar adrede cosas tiradas para que el pobre las pueda recoger, es como volverte una persona más noble, más sensible, más mensch. Entonces, ahí vamos bien y entendemos que quizás lo que se refiere a ser kedoshim se refiere a que tú te vuelvas una persona más sensible. Y eso va muy bien. El problema, y es verdaderamente un problema, es que de repente la parashá sigue hablando y nos mete en una nueva categoría de leyes que se llaman hukim. Y hemos dicho que los hukim son estas leyes que tienen como una lógica no tan lógica. Quiere decir, no podemos realmente entender por qué es importante. Y hoy en día, que afortunadamente los secretos de la Torá se han ido revelando después de tantos siglos, ya tenemos idea de ellos, pero de repente la Torá empieza a hablar de cosas muy raras. Y por eso les puse estas fotos para que vean lo raro que dice la Torá. Dice, un yehudí no puede hacer injertos de animales. Quiere decir, no puedes, estas fotos no son verdaderas, pero es un rinoceronte con piel de tigre. No puedes hacer la mezcla, lo que se llama el interbreeding. No puedes agarrar a un gato, juntarlo con un perro y hacer un perro gato. No puedes agarrar a un conejo con un perro y hacer un perro conejo. No puedes agarrar una cabra y una cebra y hacer una cabra cebra. Y tú dices, ¿eso qué tiene que ver con todo lo anterior? Las mitzvot anteriores tenían que ver con volverte mejor persona, más sensible, casi puras cosas que tienen que ver con la sensibilidad de la gente delicadas. ¿Qué más le da a Dios si yo junto una uva con un kiwi y hago una uva kiwi? ¿Y qué más le da a Dios si yo agarro una manzana y hago una manzana mango? ¿Qué más da? ¿Qué tiene que ver esto? Esta es la complicación de la parasha. La complicación es que de repente es muy lógica
como vimos todo lo anterior, esto. Y en cambio, de repente acá nos dicen, y no uses lana con lino en la misma prenda. Vean cómo está saco, dice, hecho de 55 de merino wool, de lana, y 45% de linen. ¿Qué más le da a Dios si mi blusa tiene lana y lino? Puedes ponerte un pantalón de lino y un saco de lana. Puedes ponerte un calzón de lino y una blusa de lana. Pero no puedes usar en la misma prenda entretejida el lana con el lino. Es una mitzvah que se llama shatnez. Y de repente esta misma sección acaba hablando de una relación sexual rara entre el amo y la media esclava. Entonces, cuando vemos esto, la verdad como que decimos, bueno, pues Dios simplemente mandó mitzvot para recordarnos ciertas mitzvot, pero no tienen una lógica, porque no hay lógica, no tiene nada que ver respetar a tus papás, aparentemente, que no hacer injertos de animales o no usar lana con lino, como que no vemos la relación que hay entre ellas. Y para acabarla de amolar, como decimos acá en México, de pronto vienen otras leyes que aún nos parecen más extrañas. Por ejemplo, si una persona va a sembrar un árbol frutal, los primeros 3 años, las frutas que salgan se llaman orlá. Y estas frutas no se pueden comer, no se pueden comercializar, no se pueden nada. Tienes que dejar que se caigan y se pudran. El 4º año puedes recoger esos frutos y llevarlos a Jerusalén. Y no es hasta el 5º año de tu árbol de frutas que puedas sacarle provecho, comértelo y comercializarlo. Esa es una mitzvah que se llama Neta Rebai, que tiene que ver con lo anterior. Y por otro lado dice no comer sangre, que es parte de la parasha pasada, no usar adivinaciones, no ir con mediums, no hacer la ouija, no hablarle a los muertos, no usar brujas. ¿Qué tiene que ver? Y luego viene otra peor. Dice, y los hombres no se deben de rasurar en la cara 5 puntos, y se tiene que dejar la patilla, lo que se llama la PA, y hay ciertos puntos de la barba y del cuello que no debe de pasar una navaja, y por eso los judíos normales históricamente fueron barbados. Después dice, cuando una persona está en duelo, no puede hacerse daños en su cuero cabelludo, en la cabeza, jalarse el pelo. No se pueden hacer tatuajes en la piel. Habla de lo que no expongas a tus hijos a tener sexo premarital. Vuelve a hablar de cuidar 2 Shabbatot. Vuelve a hablar de no usar mediums, oráculos, adivinaciones. Luego dice, respetarás a tus mayores. Tienes que ser sensible con los prosélitos, con los geirim, con los conversos. No debes de nunca herir su sensibilidad. Y después dice, y cuando hagas comercio, deberás de usar medidas justas. Nada de que doy 1 kilo y a la hora de la hora doy 900 gramos. No puedes usar medidas que no sean justas. Entonces, la verdad es que está muy schwer. Schwer en Yiddish, está muy raro. La primera parte se entiende que te hace más mensch. La segunda parte dices, ¿qué tiene que ver esto de las mezclas? La tercera parte mezcla esto, con mediums, con esto, con shatnez, con... ¿Por dónde va la parashá? La verdad es que es una parashá súper interesante. Las leyes que contienen están explícitas de manera muy interesante, pero no vemos ni pies ni cabeza en esta parashá. Y lo peor de todo es que, ¿qué tiene que ver esto con la otra parashá que habla de Yom Kippur? Quiere decir, tenemos acá un cóctel de información donde no encontramos cuál es la lógica. Y bueno, obviamente, pues esa es la clase. Entonces, ya nada más para que te hagan una idea,
para un yehudí está prohibido cortarse esta parte. No quiere decir que se tiene que dejar la pelle gigante, como los hasidim, pero que tiene que tener patilla. Está prohibido esto. Está prohibido, como Leonel Messi, hacerse tatuajes. Así sea una mariposa en el tujes, está prohibida. Está prohibida comer sangre. Está prohibido comer moronga. ¿Ok? Está prohibido ir con un medium para hablar con un muerto o pedir que te lea la suerte o que te haga la ouija. Está prohibido. Por otro lado, está prohibido comer frutos hasta el 5º año de un fruto de un árbol nuevo que tú sembraste. Habla de cuidar no un Shabbat, sino 2 Shabbats. Y por otro lado, habla de las medidas justas. Entonces, la verdad es que por eso lo puse como un collage, porque francamente es muy difícil entender qué quiere Dios y qué significa en esta parashá ser Kadosh. Está, como dicen, en chino. Pero bueno, obviamente no es que las voy a dejar ahí adoloridas pensando en esto. Me costó mucho trabajo entender esta clase. Y por último, en la estocada final de esta clase, aparecen las Arayot, que aparecieron en la pasada, en la Hareimot, pero aparecen en un orden diferente. Y exactamente aparecen al revés. En Ahareimot aparecen las relaciones sexuales prohibidas, desde lo más cercano, que es la madre, el padre, el hijo, el hermano, pum, 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 y al final lo más lejano, que sería alguien que no es consanguíneo. Y aquí aparece diferente. Primero aparece lo del molej, que lo vamos a dejar de lado porque es un tema complejísimo, porque aparece en Arayot el molej. Y aparece primero adulterio, luego dice madrastra, nuera, homosexualidad, madre e hija, bestialismo, hermana, media hermana, mujernidad, tía materna, tía paterna, cuñada. Otro orden completamente distinto que las Arayot de Ahareimot. Y finalmente termina con la separación de que una persona que tiene una granja tiene que separar los animales que son taor, que son los que son kasher, que son los que sirven para sacrificio del Betamigdash, de los tamé, que son animales que no se pueden comer y no pueden ser ofrendados en el Betamigdash. Tenemos acá un problema, no entendemos qué está pasando en esta parasha. Y esto es, la realidad es que si lo leemos y queremos encontrar sentido, porque todas mis clases tienen que tener un sentido, ¿de qué se trata esto? Entonces la pregunta es, ¿realmente tienen que ver Ahareimot con Kedoshim? Entonces, de entrada, al haberlo contado, evidentemente sí hay cosas en común, pero no vemos con claridad qué tiene que ver Yom Kippur con no sacrificar fuera del Betamigdash, con todo el cuidado que tenía que tener el Cohen, y si no lo tiene va a morir. Y por otro lado tienes todo el tema de no comer sangre y de las Arayot. Y por otro lado, Dios le pide al pueblo de Israel que seamos Kedoshim y nos da una sarta de leyes rarísimas, muy variadas, que no se pueden catalogar como claras. Unas tienen que ver con personas, otras con Dios, otras con animales, otras con plantas, otras tienen que ver con la sexualidad. Entonces tenemos acá un popurrí de información y mi clase se trata de darle sentido. Y se lo vamos a dar. Y se lo vamos a dar y nos vamos a dar cuenta de qué increíble es la Torá y qué increíble es el análisis de los Jajamim a la Torá. Entonces tenemos un libro wow y por otro lado tenemos un pueblo con las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, volcadas a entender estas cosas. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué más da que sepan cuál es el rollo de la parasha?
Van a ver por qué es importante. Les voy a hablar primero de las relaciones interesantes que yo encontré, porque yo voy a agarrar un rumbo. No es el único rumbo. En la clase que di ayer, que hablé de la misma clase, mis alumnas se quedaron picadas y estuvimos como 40 minutos buscando, como dicen, chichis a las hormigas, pies al gato, buscando relaciones y las encontramos. Pero en esta ocasión voy a contarles de las relaciones interesantes a donde yo quiero dirigir la clase. La primera cosa es la siguiente. Este tema de Aharei Mot, este tema de la muerte de los hijos de Aarón, Nadav y Abiú, es un tema que nosotros estudiamos en la Parashá Shemini. Y lo que básicamente pasaba en la Parashá Shemini es que explicamos que la inauguración del Mishkan se iba a llevar a cabo en ese día, que era un octavo día, un Shemini. Pero antes de esa inauguración, lo que es Aarón y sus hijos, que son los Kohanim, se tenían que preparar en lo que se llama Yemei Miluim. 7 días de preparación que el Cohen tenía que hacer una sarta de cosas para prepararse para este día especial de inauguración que iba a ser el octavo día. Y durante esos 7 días, básicamente el Cohen se separaba de su mujer, se iba como a meditar, iba a la mikve, se iba a concentrar, hacía una dieta muy determinada. Quiere decir, había toda una preparación porque el Cohen iba a ser como un ser crucial para este momento de la inauguración. Entonces, quiero que recuerden en mente que para este día de la inauguración, el Cohen se tenía que tomar 7 días de Miluim. Ok. Y el hecho es que lo que vamos a ver es un patrón del cual hemos estado hablando mucho tiempo en esta clase y en otras clases, donde vamos a empezar a ver un patrón y descubrir un patrón detectivesco de filosofía judía y de Mahshabá, de lo más potente, que es este elemento de 7 y 8. Entonces, en la Parashá Shemini se va 7 días el Cohen a preparar y el octavo día es lo que llamamos nosotros del día de la inauguración, el día 8. La palabra Shemini significa octavo. Muy bien, ya tenemos ahí un tema. Por otro lado, ahorita estamos en el Omer. Hoy es el día 25 del Omer. Y sabemos que el Omer es una mitzvah, es un precepto que la persona tiene 7 semanas para contar el Omer, para perfeccionarse, para elevarse, para mejorarse, para hacer tikkunim. Y como ustedes saben, el Omer entra dentro de la categoría de 7, porque son 7 semanas. Entonces, se cuenta 49 días porque son 7 semanas de 7 días. Y curiosamente, después de 7 semanas, que son 49 días, la preparación es, me preparo 49 días, que son 7 semanas, para el día 50, que es la fiesta de Shavuot, que Shavuot significa semanas, que es la fiesta de Matan Torah, es la fiesta que Dios nos dio la Torah. Entonces, muy interesante porque es el mismo patrón. Así, 7 es la preparación y 8, que es la octava semana, es el día de unión que voy a tener con Dios. Entonces lo vemos igual en el Cohen, con el Yom HaShemini, y lo vemos igual en los 7 días de la semana y de los 7 semanas, con el día 50, que es Shavuot, que es Matan Torah. Muy bien. Hasta ahí vamos perfecto. Tengo varios más ejemplos para descubrir este patrón. En Yom Kippur, el Cohen Gadol se tenía precisamente, se entiende la importancia de irse 7 días y prepararse para ese octavo día. Ese octavo día es Yom Kippur, que es el 10 de Tishrei, siempre, el día de 10 de Tishrei es Yom Kippur, y el Cohen el Cohen Gadol se preparaba 7 días, se separaba de su mujer, hacía una dieta especial, meditaba,
se metía a la mikve, quiere decir, había toda una bola de preparaciones para que el octavo día él pudiera entrar en contacto en el Kodesh HaKodashim, con la Shejina. Entonces, otra vez vemos en el Shemini 7 y 8, en el Omer 7 y 8, en Yom Kippur 7 días de preparación y el octavo día era Yom Kippur. Curiosamente, en la vida normal de una persona, está prescrito por la Torá que una mujer casada menstrua y después de menstruar tiene que contar 7 días limpios, llamados Yemei Nekim, son días limpios, donde no ve sangre, donde no ve salida transvaginal de ningún líquido que parezca sangre. Y después de 7 días, ella va a la mikve o a la tevilá y se mete en el octavo día a la mikve con la finalidad de regresar a la casa y reanudar sus relaciones conyugales. Por lo tanto, una mujer observante de Terat HaMishpachá, los días que sangra, después cuenta 7 días limpios, y otra vez vemos este mismo patrón tan interesante entre 7 y 8. Tengo un ejemplo más que darles, porque este es un patrón que está presente en la Torá, y cuando nosotros lo descubrimos, puede ser muy relevante para entender qué está pasando en estas parshiot. Después de contar 7 Shmitot, saben que la tierra se tenía que trabajar 6 años y el séptimo año se te dejaba descansar en un año sabático para la tierra. Pero la suma de 7 Shmitot forman 49 años. Y cuando se terminaba el 7 Shmitot, se inauguraba un año que se llamaba el Yobel. El Yobel es el año 50, que se llamaba el Jubileo. Y era un año en el que pasaban muchas cosas en la sociedad. Los esclavos salían libres, la gente regresaba a la tierra a sus dueños originales, se perdonaban deudas. Quiere decir, como que era una época de renovación y de aireación social muy importante dentro del pueblo de Israel, el tema del Yobel. Por lo tanto, es sumamente interesante que acabamos de explicar cosas interesantísimas que guardan este patrón de 7 y 8, 7 y 8. Entonces, les quiero recordar, en clases anteriores, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar del Maral de Praga y dijimos que el Maral de Praga dedicó mucho en sus libros de explicar este patrón, en donde el 7 era Teba, Hateba, la naturaleza, y el 8 siempre es Lemala Minateba, que es esta capacidad humana de elevarse por encima del mundo físico y revelado, a lo que él llama el Maral de Praga el Nifdal. Espero que estén conmigo. Hasta ahorita he dicho cosas que he dicho todo el año y hemos hablado de esto en muchas ocasiones en mis clases. Por lo tanto, acabo de describir algo que está presente en muchos patrones, pero curiosamente está presente en este momento porque estamos hablando de Yom Kippur y estamos hablando de este momento de cuando el Cohen iba a entrar en contacto con la Shejina. En las Parshiot, en todas las Parshiot que hablamos, se habló de la Salahot Nidá. Nidá es que una mujer menstrual tiene que esperar y contar 7 días para ir a la mikve y va a la mikve y reanuda las relaciones. Por otro lado, estamos en la mitad del Omer. Entonces, como que todo está muy relacionado. Seguimos sin entender lo anterior, pero entendemos que hay un patrón y hay algo que está sucediendo ahorita, que es el Omer, que tiene que ver con Yom Kippur, que tiene que ver con las instrucciones del Kohen Gadol, que tiene que ver con la vida conyugal o las relaciones sexuales correctas. Entonces, de repente, como que dices, ¿de qué se trata?
Entonces, básicamente lo que hablamos es esto, del sistema de sietes, del sistema de ochos, del cual hemos hablado tantas veces. Si analizamos qué sucede en cada situación, nos va a llamar mucho la atención un aspecto muy particular. Y quiero que lo vean porque tiene mucha lógica. ¿Qué significaba y por qué el Kohen Gadol tenía que entrar al Kodesh HaKodashim si era un lugar tan peligroso? Entonces, aparentemente, nosotros entendemos por qué hemos vivido lo que es Yom Kippur y porque ya llevamos miles de años ayunando en Yom Kippur y oyendo lo que hacía el Cohen en Yom Kippur, y cuando había Bet HaMikdash, el Cohen era el encargado de todo. La realidad es que en Yom Kippur, el Cohen Gadol se preparaba para entrar al Kodesh HaKodashim y ponerse en contacto con Dios en una manera única. Porque tú puedes ponerte en contacto con Dios cuando rezas, todo, pero entrar a este lugar donde había la presencia de la Shejina en ese momento, era como crear la posibilidad de esta unión que nosotros llamamos la unión del 8, que siempre es la unión entre Dios y el hombre. Y la unión entre Dios y el hombre funge como una relación matrimonial. ¿Por qué? Porque en el caso del Kodesh HaKodashim es como que el Cohen es la mujer que fue a la mikve, precisamente antes de entrar ahí tenía que entrar a una mikve, cambiarse con ropa de lino, crear una nube y entrar al Kodesh HaKodashim. Entonces, en ese momento, el Cohen fungía como el representante de todo el pueblo de Israel y él entraba en contacto con Dios y hacía capará para él, para su familia y para todo el pueblo de Israel. La postura del Cohen en Yom Kippur es central, porque tú como persona lo único que tienes que hacer es no interferir en ese día, porque la capará es como automática. Entonces Dios le dice a las personas, ustedes lo único que tienen que hacer es no comer, no beber, no tener sexo, no bañarse, y con que ustedes estén así, todo lo demás lo va a hacer el Cohen. Entonces el Cohen fungía como una figura femenina que entraba a la cámara nupcial para enfrentarse y estar en contacto con Dios. Y el punto crucial de Yom Kippur, y por lo que es tan importante Yom Kippur hasta hoy en día, es porque es un día de renovación. Es un día en donde no importa, y no importa qué tan mal hiciste cosas, o no importa qué tan mal se portó tal persona, es un día en donde Dios te da la oportunidad de renovarte, mientras tengas conciencia de que lo que hiciste mal está mal y pidas perdón. Pero entonces la persona no viene cargando con sus problemas eternamente. Dios lo que quiere es lecaper es limpiarnos de todos nuestros abonot, de todos nuestros pecados, de todos nuestros getaim, de todo lo que está mal, de todo lo que está corrupto en nosotros. Entonces la persona es como si entrara a un car wash, en donde la persona simplemente va a entrar y va a salir limpia. Es como agarrar un mantel que tiene vino, comida, está asqueroso, lo metes a la lavadora y sale como nuevo. Eso es Yom Kippur. Y el trabajo lo tenía que hacer el Kohen Gadol, y el Kohen Gadol tenía que entrar a este lugar, porque este lugar era el centro de la vida, donde todo volvía a su perfecta balance. Entonces, obviamente, él tenía que hacer esto con una máxima concentración, porque no nada más se trataba de limpiarse a él y limpiar a su familia, sino él era el enviado de hacer esto para todo Am Israel. Por lo tanto, él servía como una fuerza femenina que entraba a la cámara nupcial y se encontraba con Dios
y se hacía esta unión y se hacía otra vez este pacto y precisamente se hacía después de 7 días de Miluim y era el octavo día y era este contacto que se hace en el octavo día que tiene que ver con el Brit Milá. La palabra Brit dijimos que es la alianza, el pacto, el contrato, la unión. Ese es en el caso del Cohen. En el caso del Homer, en Sfire, nosotros ahorita estamos en Sfire, estamos contando 7 semanas y después de 7 semanas nosotros nos preparamos para Shavuot. Todo el concepto de Sfire es perfeccionarte, mejorarte, rectificarte en tus midot para Matan Torah. Increíblemente, Matan Torah es precisamente el día 50, que es la octava semana, porque 7 semanas ya pasaron. Entonces, el siguiente día de la semana 7 es el octavo día, es la octava semana, que es Shavuot. Y Shavuot es una festividad en donde Dios y el hombre se reencuentran y Dios, como una figura masculina, da la Torah, porque es masculino dar, y el pueblo de Israel es femenino recibir. Entonces, lo que se llama para muchos el Matan Torah o Shavuot es una boda entre Akadosh Baruj Hu, que funge como una figura masculina, y el pueblo de Israel, que funge como el receptor, que es una figura femenina. Y el hecho es que se le llama a este encuentro el Kiddushin, como la boda, los esponsales entre Israel y Dios. Entonces ya tenemos otra situación en donde hay este encuentro de esta postura masculina y esta postura femenina, que puede ser cambiante, pero en estos casos particulares Dios es el que está dando y el pueblo está recibiendo, entonces se lleva a cabo esta unión. Y por otro lado, cuando estamos nida, cuando estamos menstruando o estamos con este problema de tumá causada por tantas cosas, la persona cuenta sus 7 días, se prepara. ¿Para qué se prepara? Para ir a la mikve, salir renovado. Y esta renovación le permite tener relaciones sexuales con su marido. No puede ser una casualidad. Estamos viendo un patrón perfectamente compatible, 7 y 8, 7 y 8. 7 haces tú, el 8 es el encuentro. 7 haces tú, el 8 es el encuentro. Entonces, esto es una realidad que permea estas 3 situaciones y más, pero estas 3 son las que hablamos. Entonces ya llegamos a la pregunta primaria. Dios le dice al pueblo de Israel, Tiyu Kedoshim Kikadosh Ani. Oh my God. Sean sagrados porque yo soy sagrado. ¿Cómo te hace sagrado? ¿Cómo te hace sagrado? Entonces tenemos que explicar, antes de decir cómo te hace sagrado, para poder entender qué quiere Dios de nosotros, porque la verdad, ¿cómo Dios nos pone este yugo si no sabemos qué hacer? Porque es la verdad, está muy difícil. Esta petición se ve como muy linda, pero es una petición muy difícil. Entonces, quiero explicar qué significa ser Kadosh. Y ser Kadosh no significa ser sagrado. Entonces, cuando nosotros llamamos a lo Kadosh sagrado y te dicen ser sagrado, te dices, yo no sé qué es sagrado. Yo no sé qué hacer para hacerme sagrada. Entonces, más bien tenemos que entender qué es Kedushá y qué es esta palabra de Kadosh. Y cuando entendemos esto, vamos a entender algo mucho más profundo que la superficialidad de decir, ay, bueno, cumple mitzvot chula y vas a hacer Kadosh. No. Algo Kadosh, según la Torah, es algo que nosotros separamos, es algo especial. Entonces, por ejemplo, el Aarón HaKodesh.
Tú vas al shul, el shul tiene salones, tiene sillas, tiene libros, tiene la bimá, tiene personas, tiene esto, estantes, tiene esto, tiene el otro, pero hay un lugarcito que es especial. El lugarcito especial se llama el Arona Kodesh, es donde está la Torah. Y cada templo tiene su lugarcito especial donde tiene su Arona Kodesh. Así sea en el shtibel de la casa de una persona que tiene en su casa la Torah, no tiene la Torah en el baño, no la tiene la tiene en un lugar especial, en un lugar limpio, en un lugar aireado, en un lugar cerrado, en un lugar bonito. Por lo tanto, el concepto de ser Kadosh es el concepto de separar algo, hacerlo especial y elevarlo. ¿Por qué Dios es Kadosh? Cuando rezamos en la mañana decimos Kadosh, 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 Hashem Tsebaot. ¿Por qué decimos Kadosh? Estamos diciendo Hashem está separado, es más especial que todo el mundo. Este concepto de Kedushá de Dios es que yo no soy Dios, la planta no es Dios, Dios está por encima de la creación, está separado de la creación. Entonces Dios es Kadosh porque tiene un lugar especial. ¿Por qué es especial? Porque está separado. Hasta el brinquito es como separado, separado, separado. El Kodesh HaKodashim. Este famoso Kodesh HaKodashim, que es nuestro concepto chafo del Arona Kodesh, porque pues sí, sí lo es, era el lugar más especial de todo el Mishkan y de todo el Kodesh. Era el lugar más especial, era tan especial que nadie podía entrar casualmente. Tenías que hacer toda una preparación y nada más el Kohen Gadol en un momento particular, bajo ciertas normas muy particulares, podía entrar. Entonces es muy interesante porque si tú ves cómo está construido el Mishkan y cómo está construido el Mikdash, el Arona Kodesh y el Kodesh HaKodashim era una zona especial que estaba ahí y era como estaba cubierta con una cortina y había todo un protocolo muy particular, era un lugar wow. La palabra Kiddushin, que significa boda, esponsales, erusin en hebreo, es un estado legal en donde el hombre le dice a la mujer, Areyat mekudeshetli, a través de este anillo tú estarás, mekudeshet, estarás separada para mí. Ya no puedes tener otros novios, ya no puedes tener otros maridos, estás hecha para mí. ¡Pum! Todo el concepto de la boda, que la mujer va a la jupá, es el mismo concepto que estamos diciendo del Cohen yendo al Kodesh HaKodashim, o del pueblo yendo a Sinai, o de la mujer yendo a la mikve y se va a la cámara nupcial con el marido a tener relaciones conyugales. Entonces, Kodesh significa darle un lugar especial, separado y único algo. Entonces, eso significa ser Kodesh. Entonces, ahorita les voy a explicar. Esto las va a hacer bolas, no me voy a meter en eso. Hemos viniendo diciendo desde que empezamos el Sefer Vayikra, que empezamos y que explicamos que no es Levítico, sino es Torat Kohanim, la Torah de los Kohanim. Hemos venido explicando que los Kohanim es un sector del pueblo de Israel que tienen un trabajo muy particular y el trabajo principal que tiene el Cohen, que esto nos quede claros, es marcar límites. Ellos marcan límites entre qué es Kodesh y qué es Hol. Entre qué es Kodesh, Shabbat, por ejemplo, es Kodesh. ¿Por qué Shabbat es Kodesh? Porque Shabbat es un día separado de la semana. No es un día como otros. Todos los días trabajas, das clases, vendes cosas, vas acá, vas al súper, usas dinero, usas tu coche, prendes la luz, te bañas, te pintas, prendes la lumbre, cocinas. Pero hay un día diferente, separado. Un día con otras reglas. La Kedushá de Shabbat, y es por eso que está tanto mencionado Shabbat en estas parshiot, es hacer un día
separado. Un día diferente, un día que no cocinas, un día que no haces esto, un día que no haces otro. Entonces, separas a Shabbat del resto de la semana. 6 días trabajas, haces, deshaces, un día diferente. Por otro lado, el Cohen tenía todo este tema del leavdil, de la diferenciar, de separar, de limitar, de poner diferencias entre lo que era Tahor es puro, y Tamé. Los animales que eran Tahor, los animales que eran Tamé. Las personas, ¿qué las hacía Tahor? ¿Qué las purificaba y qué las impurificaba? Si una persona está en contacto con un muerto, se vuelve a Tamé. Si entonces tenía que ir a la mikve, entonces se volvía a Tahor. Una mujer dio a luz, era Tamé. Y tenía que esperar tantos días, ir a la mikve, se volvía Tahor. Entonces, todo este tema es el tema de Torat Kohanim, porque el Cohen es el encargado de entender perfectamente estos límites. Lo mismo sucede en la parashá de Jaremot, que dice, no puedes hacer korbanot fuera del Betamigdash. Entonces, hay la demarcación que hay fuera y que hay adentro. Quiere decir, uno de las cosas más importantes que tiene el Cohen es mostrar que no todo es lo mismo. Hay momentos especiales, hay lugares especiales, hay situaciones especiales, y el Cohen es el encargado de decir, esto es especial, esto es ragil, esto es normal. Y la vida misma es una vida que tiene estas situaciones, especiales y no especiales, momentos especiales, momentos no especiales. Y el Cohen era el encargado de poner esta especialidad y de saber muy bien esos límites. Por lo tanto, ¿por qué son importantes los límites? Y acá se van a sorprender mucho, porque les pongo acá en el microscopio células. ¿Qué son los límites? ¿Qué son los límites? Límites es tener diferencias y tener bordes y decir, hasta acá llega esto y esto es diferente que esto. Límites es cuando en el templo, por ejemplo, tenemos límites. ¿Por qué ponemos esos límites? Porque es un lugar que se usa para rezar, se habla mucho de Dios, entonces tiene que estar limpio y tiene que la persona tener cierto comportamiento en él y tienes ahí la Torá, entonces no puedes estar desnudo, no puedes rezar donde haces del baño. Cada lugar tiene lo suyo. Entonces yo les voy a explicar por qué son importantes los límites, porque los límites tienen que ver directamente con la preservación de la vida. Cuando una persona, por ejemplo, se hace un Papá Nicolau o una persona va y se hace una biopsia de sangre o una biometría hemática, tú esperas que la sangre se vea diferente, que la orina y que el corazón se vea diferente que el hígado, porque cada cosa tiene su lugar. Por lo tanto, cuando una persona está sana, los límites son los que marcan que cada célula es única en su color, en su forma, en sus bordes. Y no es lo mismo una célula del corazón que una célula del riñón y que una célula de la piel. Cada una es particularmente diferente y cada una tiene una función diferente y cada una tiene otro motivo por el cual tiene la forma que él tiene. Increíblemente, en este tema de límites de diversidad, tenemos, ve a tu refrigerador, ve a tu alacena y de repente dices, wow, increíblemente cada fruta, independientemente de que por adentro tenga estos colores tan maravillosos como la pitaya, el kiwi, tiene cáscara, la cáscara contiene la frescura y se separa una fruta de otra fruta, así sea un racimo de uvas. Cada uva tiene su cascarita, cada uva tiene su semillita, cada uva tiene su frescura, cada uva tiene sus cosas. Por lo tanto, lo que yo quiero decir ahorita, que les va a parecer muy raro, pero este es el mejor de la clase, es que si nosotros vamos a aclarar
¿qué tienen las Parshiot en común? Las Parshiot tienen en común un tema de ponerle límites a las cosas. El máximo límite de un lugar es el Bet HaMikdash, y el lugar más especial y más limitado y más único, que tiene tantas reglas de poder penetrar y cuándo entrar y en qué momento entrar y quién puede entrar, y con las paredes exactas que tienen que ser de madera forrada por oro, cubiertas en esto y que mida esto. Y lo más especial en cuestión de límites exactos es el Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim es como en el mundo físico no existe algo más limitado y más especial que el Kodesh HaKodashim. En el tiempo no hay nada más especial que Shabbos. Es un día donde toda la semana eres una cosa. Ese día empiezas con un Kiddush, que precisamente Kiddush es separación, y haces una burbuja de tiempo llamada Shabbat, en donde es tu día especial. La vida misma requiere de límites. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene límites en el cuerpo, Hazbe Shalom, ¿cómo se le ve su cuerpo? En vez de ver un tejido así, todo cohesionado, perfecto, ¡pum! El caos. ¿Qué es el caos? Cáncer, leucemia. Cuando un hígado se ve como se ve como piel, es cirrosis. Cuando una piel se ve como esto, es una metástasis. Quiere decir, la diferenciación es vida, los límites preservan la vida, y en cambio el caos, la entropía, el desmadre es la muerte. Por lo tanto, vean, es una genialidad lo que pasa en estas parshiot. Acá les puse fotografías de un sistema caótico. Parece arte moderno, pero es increíble verlo así, pero un sistema caótico. Las células, ¿cómo puedes comparar estas células preciosas, delimitadas, con sus bordes, sus núcleos, todo perfecto? ¿Cómo lo puedes comparar con esto, que se ve todo caótico, como que no tiene forma, no sabes ni qué es? Parece que se tronó una guayaba. ¿Cómo puedes? ¿Por qué? Porque uno es la diferencia, la vida, la especialidad, perfecto, la integridad de las cosas, y la otra es el caos. Entonces, estas dos fuerzas son las fuerzas que permean la vida o la muerte, o la salud o la enfermedad. Por lo tanto, la verdadera intención de esta parashá, con los límites del Beit HaMikdash, con los límites de no sacar Korbanot fuera del Beit HaMikdash, con estos límites de la sangre es la fuerza vital de la vida, estos límites de decir no juntes lana con lino, no juntes este animal con el otro animal, respeta a tus padres, es un límite. Tener Shabbat es un límite. Dejarles a los pobres la sobrevivencia es darles el límite para que sobrevivan. Por lo tanto, toda esta parashá de Harei Mot, con todo su tema de Yom Kippur, y de repente toda la parashá de Kedoshim con estas leyes tan raras, de que paga a tiempo, de que no tengas mediums, de que no te pongas lana con lino, todo va en función, y lo podemos ver de detalle con detalle, todo va en función de preservar la integridad con la que Dios creó el mundo. Dios creó el mundo a través de ciertas leyes y con ciertas leyes y con ciertos límites. Y cuando estos límites se rompen, se pierde la integridad y el mundo peligra su existencia. Entonces, cuando una persona dice, de no ser por la Torá, el mundo ya se hubiera destruido, no es como para sentirnos, ay, la Torá es lo máximo. No, no, no. La Torá es un código de la preservación
de la integridad de la vida. Y cuando la Torá te dice, no juntes este animal con otro animal y hagas una nueva especie, significa que tú te sientes lo máximo, te sientes como un dios y agarras genes y los mezclas. Tú no sabes el equilibrio que tiene este mundo de perfección. No sé si han visto estos videos que dicen, si no hubiera abejas en el mundo, se acabaría la vida en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Las abejas producen miel. ¿Qué tanto si no comen miel? Tomo miel de agave. No, porque la abeja poliniza y la polinización crea especies y propaga las flores y crea el ecosistema. Cualquier modificación a la integridad con la que Dios creó el mundo se acaba. Y lo más increíble de todo es que todas estas leyes pueden ser observadas por sí solas. Y, por ejemplo, si tú tienes a una papá, Hazbe Shalom, teniendo relaciones con su hija, ¿cómo van a salir los hijos? Pues van a salir mal. Van a salir mal. Genéticamente se sabe que el incesto, más allá de lo que nos parece como asqueroso, el incesto es alterar el código genético de la persona, porque entonces no hay diversidad genética. El hecho es que las familias que se casan todas entre ellas empiezan a haber problemas. En España, la comunidad de Mallorca, de Palma de Mallorca, eran Yehudim, que se están escondiendo en la Inquisición, y se empezaron a casar entre ellos, y empezaron todos a tener deformaciones terribles. Los shuetas tienen todas las mandíbulas así. ¿Y por qué hay enfermedades de Ashkenazim tan fuertes como síndrome de Crohn y como Tay-Sachs? Y en los sefaradim hay estos problemas de favismo y de anemia megaloplástica y de fiebre mediterránea, porque simplemente cuando una persona crea incesto, la replicación genética no llega a su variación correcta y el mundo se acaba. Si un hombre tiene relaciones con otro hombre, no crean vida. Entonces la homosexualidad está prohibida porque altera que haya reproducción. Y por lo tanto, cuando tenemos estas leyes de no juntes esta fruta y crees una nueva fruta, es porque para ti es muy simpático tener un kiwi que sepa manzana. Pero ¿qué tal si ese kiwi que tiene manzana es una fruta que puede afectar el ecosistema y acabar con el ecosistema? Por lo tanto, Dios, a través de estas parshiot, que aparentemente tienen información tan rara y tan variada, nos dice, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Sé kadosh porque yo soy kadosh. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo, cuiden la creación, cuiden la integridad con la que yo creé el mundo. Yo creo un mundo con especies diferentes, con todo tipo de aves, con todo tipo de animales. Los animales que pueden comer son animales que ustedes van a poder reproducir, que no se van a acabar. Nunca hemos oído que se están acabando las vacas en el mundo, nunca. Pero ¿qué tal se están acabando los tiburones porque los japoneses o los chinos se comen su sopa de aleta de tiburón? Quiere decir, todos los animales que son taor, que se pueden comer, son animales que son muy fáciles de reproducir y en cierta manera garantizas que los haya, además de otras cosas que tienen que ver. Cambio, cada cosa que aparece en la Torá tiene una lógica de cómo ser responsables con el mundo que Dios nos dio, con la creación. Por lo tanto, para nosotros, para mí Israel, porque estas leyes son para mí Israel, estas leyes no son para toda la humanidad. Lo que nos está diciendo Dios es que para que el mundo pueda subsistir, tiene que haber un core es un centro donde se respete las leyes naturales de la vida y de la integridad del mundo. Y ese centro
no puede nunca mancillarse, no puede impurificarse. Tiene que haber algo en la creación en donde siempre la vida tenga la oportunidad de resurgir. Y ese lugar es el Kodesh HaKodashim, que permite la renovación de la persona y del pueblo. Imagínate qué padre sentir que, bueno, me fue mal el año pasado, no tuve la conciencia correcta, fui un asshole, me porté mal, ok, pero eso no me va a determinar que hoy en día puedo ser otra persona. Vean la renovación, el Yobel, la renovación del Yobel es, no se queden atrapados en sistemas cerrados que se corrompen. El Yobel le daba la oportunidad a la sociedad de refrescarse, de buscar nuevos intereses, de que la tierra respire, de que se vuelva a nutrir, de que los esclavos salgan libres, que las deudas se acaben. Una renovación social, moral, laboral. En la tierra se cansa. Dios nos está diciendo en estas parshiot, ustedes, Am Israel, fueron elegidos para esta labor de responsabilidad. Kedoshim tiyu kikadoshani. Ustedes tienen que ser como yo y tienen que respetar el mundo y su integridad. Me parece que es una lectura tremendamente potente. De verdad es una lectura que nos permite ver la Torá, no nada más como este tema que solemos pensar de decir, ay, la Torá y con sus cosas y está fuera de tiempo y es aburrida y la mikve era para entonces cuando no había baños. Ya dejemos de pensar con estas trabas en donde la Torá se veía como bueno, era importante porque antes los puerquitos se criaban y comían puras porquerías, pero ahorita los puerquitos son Kobe y los puerquitos comen cosas deliciosas y son tan limpios como la res, son más limpios y son rosas y hermosos. No, no, no. Este tema no se trata de entender la Torá desde nuestra pequeñez. Tenemos que entender la Torah desde nuestra altura. Y la altura con la que tenemos que entender es que Hashem nos dio la Torah para que el mundo no se acabe. Y le dio al Yehudí la oportunidad de ser un socio con él en la creación. Por lo tanto,